Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los alumnos que acaban de ingresar al área de psicología clínica, bienvenidos, aunque ya tienen casi 2 días de actividades. Quienes ya vienen de regreso o son externos, también la cordial bienvenida y el agradecimiento por estar hasta estas horas, en el día de estado desde las 5 de la tarde. Bien, el objetivo era hablar sobre el proceso inicial, sobre la entrevista clínica. Sin embargo, dado las características del enfoque histórico-cultural, consideramos pertinente hablar de manera más general de todo el proceso psicoterapéutico. Aún así, trataré de hacer énfasis en algunos de los elementos de intervención clínica fundamentales. Bien, entonces, ese es el orden de lo que vamos a revisar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Okay. En esta hora. Brevemente, para quienes no conocen representantes del modelo, vamos a platicar un poquito de ellos. Después, la entrevista de primera sesión, pero como es muy similar al modelo clásico, al modelo médico clásico, no me detendré demasiado ahí, o no quise agotar más bien la presentación ahí. Después hablaremos de hipótesis inicial y decisión de abordaje, la estructura de personalidad, los principios de psicoterapia histórico-cultural, el esquema general de atención psicoterapéutica que llevo trabajando alrededor de 10 años, instrumentos y técnicas de evaluación e intervención, una pequeña ejemplificación con 2 casos de cómo se va haciendo el análisis y cómo se van sugiriendo las actividades terapéuticas. Y bien, finalmente la presentación general de los resultados del análisis de la estructura de la actividad. Bien, bueno, aquí observan a los principales representantes. Tenemos en la parte más superior del lado izquierdo a Lev Vygotsky, junto con sus 2 amigos a la izquierda y a la derecha, Luria, el que tiene lentes, y Leontiev del otro lado, conocidos como la Troika, los principales referentes del modelo y de los más conocidos en Occidente. Otro muy importante fue Rubinstein, que aparece en el extremo superior derecho. Y bueno, y de ahí recupero a quienes son importantes para la unidad que nos interesa, particularmente para el tema de personalidad y del abordaje de la psicoterapia de la subjetividad. Tenemos aquí a la doctora Seigardi, que ella se formó inicialmente en la escuela de la Gestalt. Tenemos aquí a Bosovich, de las pocas que continuaron los estudios en la línea de la esfera afectivo-emocional, alumna directa de Vygotsky, que a mi parecer no ha tenido el reconocimiento bueno, una por cuestiones de género, lamentable, y otra por el problema de difusión de textos. Bien, aquí tenemos un alumno en la línea de Rubinstein, Alexander Asmolov, y aquí ya tenemos algunos más contemporáneos. González Rey acaba de morir, cubano, en el 2019. Otro González, Serra, él todavía está vivo, ya cerca de los 90 años. Y todavía más contemporáneos, el doctor Joaquín Quintino de Portugal, la doctora Julia Rusa, que vive aquí en México. Entonces, son de los autores que recupero algunas de las premisas para la propuesta que les presento. ¿Quiénes han influido más directamente en el trabajo que he ido organizando? Bueno, Bosovich, ampliamente el doctor González Rey, la doctora Seigardi, y por supuesto los trabajos en colaboración que he realizado también con la doctora Núñez. La siguiente, por favor. Entonces,
La primera sesión ya ustedes la conocerán en la práctica clínica, algunos principios quizá ya los empezaron a revisar, quienes ya tuvieron práctica supervisada, o quienes ya estudiaron en el área de psicología educativa, un rapport necesario, además del saludo, la condición emocional es importante. La información del enfoque psicológico, eso yo no sé si sí se los han dicho, pero es importante, más allá de que el usuario conozca de psicología, conozca de modelos, debe de tener una idea, o es una condición ética que nosotros le informemos desde donde estamos trabajando. ¿Okay? Informe general sobre el proceso de evaluación e intervención. Como todo proceso clínico se le informa que, aunque no son excluyentes, hay un momento de evaluación y un momento de intervención. Aproximadamente 5 sesiones para la evaluación, 5 para la intervención. Aspectos éticos y consentimiento informado. También, ustedes ya lo conocerán en el proceso, pero las personas que asisten por primera vez, es fundamental que sepan que la información no podrá ser brindada en caso de ser mayor de edad. Bueno, ficha de identidad, datos familiares, antecedentes patológicos familiares. ¿Por qué nos interesa esto? Lateralidad del usuario y de familiares, porque, como les platicaba, en el abordaje histórico-cultural que intentó hacer un abordaje o una construcción teórica integral de la psique, luchó contra la atomización, es decir, contra solo estudiar conducta, o solo estudiar funcionamiento neuropsicológico, o solo estudiar representaciones sociales, o solo estudiar motivación, o solo estudiar necesidades, o solo estudiar interacción, etcétera, etcétera. Entonces la idea es ir descartando y ver cuál es el abordaje particular o los abordajes que se requieren. El motivo o los motivos de consulta, aceptamos que puede ser más de uno y de diversas personas, de acompañante, del remitente, que también aquí lo registramos. La evolución del problema, seguramente esto es algo que compartimos muchos modelos. Cómo inició, qué asocia con el comienzo, cómo se ha ido desarrollando y cómo se encuentra en este momento. En general, ha crecido, se ha mantenido o al parecer va disminuyendo. No nos interesa la representación lineal gráfica, sino comprender cómo ha ido construyendo el problema la persona. Valoraciones, diagnósticos y tratamientos previos de todo tipo, no solamente médicos y psicológicos. Lo que ha hecho, se ha ido a que le hagan una limpia, se ha ido a eventos religiosos para atender la problemática. Todo lo que nos pueda brindar es importante porque es un enfoque que entiende por lo cultural lo simbólico y nos interesan los procesos de mediación, de mediatización que utiliza para regular su comportamiento. Por eso es importante saber qué les ha sido útil y de dónde podemos trabajar en la intervención. Antecedentes de desarrollo prenatales, perinatales, postnatales, lo que les decía, descartar que hubo alguna infección en esas etapas, algún traumatismo craneoencefálico, algún problema a la hora de nacer, su ACA, que nos dé una idea. No es que busquemos un determinismo, no es que digamos lo biológico o lo orgánico ya nos va a permitir comprender el problema. No, es tener una idea del pronóstico y del papel que juega, porque en esta posición, en este enfoque, la interacción dialéctica entre los distintos componentes se asume de principio. Nada determina lo otro, tanto lo social como lo biológico tienen el mismo papel, pero hay que comprender cómo se están constituyendo. Y conforme se va dando el desarrollo cultural, por supuesto que lo social va teniendo un papel más importante. Bien, antecedentes del desarrollo motor y del lenguaje, porque son claves.
para saber si sospechamos de algún problema del desarrollo desde el inicio, cuando empezó a caminar, cuando empezó a hablar, entre otros elementos. Conocer en esa primera sesión sobre sus dificultades en la escuela, tanto para relacionarse como para aprender, en el ambiente laboral, cuánto duran sus trabajos, qué intereses ha tenido, en la familia, el tipo de relaciones constructivas, destructivas, etcétera, dependiendo en cuántos sistemas de actividad se encuentre, si practica deporte, cultura, arte, etcétera. Intereses y emociones dominantes, ¿a qué dedica su tiempo libre? ¿Qué se la pasaría haciendo si no se le pidiera o si no se le exigieran ciertas condiciones? Juega, platica, etcétera. Música, cine. Y para ir encuadrando y poder llegar al momento más importante, conocer cuáles son las expectativas. Terminar con la pregunta respecto a cómo se daría cuenta que el estar aquí le fue útil. Si una vez concluido el proceso pudiera decir qué, hacer qué, pensar qué, sentir qué. Eso va a ser muy importante para poder determinar los objetivos que se tienen que establecer en esa primera sesión, los objetivos a esas 10 sesiones, y obviamente el encuadre de todo lo que tiene que ver con el horario, con la periodicidad, que lo normal es una vez cada 8 días, bueno, las citas cada 8 días, a lo mucho cada 15 días, y los honorarios, en el caso de las clínicas, pues los costos que debe de cubrir, o la indicación a dónde debe pasar para llevar a cabo este proceso. Entonces, hasta aquí parece más una historia clínica de cualquier servicio médico. Aún así, todo esto se intenta construir y recuperar mediante la conversación, ¿no? Con pregunta-respuesta, salvo casos muy difíciles o que ya sospechamos desde un comienzo que son de índole neuropsicológica y que es muy importante a detalle. Pero si no es así, de manera general nos aseguramos que no haya algún factor que nos limite a hacer exclusiva la intervención psicoterapéutica. La siguiente, por favor. Y entonces, dentro del enfoque histórico-cultural, las posibilidades de abordaje pueden ser estas 4. No vamos a hablar hoy de 3 de ellas. No vamos a hablar de la neuropsicológica, que está orientada al desarrollo de mecanismos neuropsicológicos, que también van a ver algo de ello en este año, en su clase de neurociencias y neuropsicología. No vamos a hablar de los psicopedagógicos, que algunos de ustedes ya pasaron por ello en psicología educativa, y que está orientada a la formación de acciones y de conceptos escolares, y acciones de cualquier tipo. Y no vamos a hablar de la evaluación e intervención psicosocial cuando se necesita intervenir a nivel de una institución. Entiéndase por institución la familia, la empresa, etcétera, un colectivo, una formación social. Vamos a ver cuándo podemos brindar un trabajo exclusivamente de intervención psicoterapéutica. Y digo cuando lo podemos hacer exclusivo, porque en algunos casos necesitamos combinación de abordajes. La siguiente, por favor. Entonces, en este esquema aparece primero aquí lo relacionado con el sujeto individual, arriba con el sujeto social, hasta arriba está la institución, compuesta de diversos sujetos sociales, y son todas las categorías que nos permiten sospechar de cuál es el elemento que debemos de trabajar para poder favorecer el desarrollo psicológico. En el enfoque histórico-cultural, lo fundamental no es la funcionalidad, nos interesa que sea funcional, sí, pero ante todo nos interesa provocar el desarrollo psicológico de cualquiera de los componentes que nos
va a interesar desarrollar. Pasamos a la siguiente. Vamos a recuperar esta parte. Aquí tenemos las categorías centrales de la personalidad. Y tenemos que, de acuerdo a nuestra hipótesis de esa primera sesión, podremos pensar en un abordaje neuropsicológico si sospechamos dificultades de este nivel, psicopedagógico en estas categorías, psicoterapéutico en necesidades, motivos, emociones, sentidos, y bueno, psicosocial, ya veíamos, ya le cortamos la otra parte de arriba. Pero hablemos rápidamente de estas categorías para tener una idea. Son muy sencillas. Necesidad, la ausencia de algo. Todos los organismos, incluido el ser humano, aun con su carácter social, se mueven para satisfacer necesidades. La ausencia de algo. Motivo, el elemento que la satisface. Acción, lo que debo de realizar para poder conseguir ese motivo y satisfacer la necesidad. Emoción, la acción me genera o emoción positiva o negativa, no hay emoción neutra. La emoción positiva es aquella que aparece como un indicador de que se está satisfaciendo la necesidad. La emoción negativa me está diciendo que no se está satisfaciendo la necesidad, no está siendo satisfecha. ¿Ok? Si la acción es repetida, se generan intereses sobre el objeto, o sea, busco una y otra vez conocerlo, actuar sobre él. Cuando lo hago de manera reiterada, construyo significado alrededor de ese objeto y a través de la convivencia adquiere un sentido personal. Es decir, el significado surge de las características del objeto o de la relación, mientras que el sentido surge a partir de lo que yo le atribuyo a ese objeto, situación o relación. Les voy a dar un ejemplo súper rápido que siempre me gusta comentar para aclarar esto y después comprender lo demás. Necesidad, tengo necesidad de alimento. Motivo, bueno, o podemos denominarlo más particular, necesidad, hambre. Motivo, de manera general, el alimento, de manera particular, puede ser una hamburguesa. El motivo tiene un objeto y tiene un objetivo. La hamburguesa, y el objetivo puede ser al carrito de la esquina, puedes ir a McDonald's, puedes ir a la cafetería, etc. Elijo McDonald's, realizo la acción, preparo el tiempo en el que voy a llegar, la planeación, me da tiempo de ir y venir para mi próxima clase, ejecuto y verifico que se haya llevado a cabo la tarea. Para llevar a cabo la acción hay una serie de procesos que ustedes conocen: atención, memoria, lenguaje, percepción, pensamiento, etc. Cada proceso tiene una serie de estructuras, unas operaciones, y toda actividad tiene fundamento neuropsicológico. No me voy a meter en eso, pero es para que nos demos una idea. Si todo salió bien, comí rico, tengo energía para la próxima clase, llegué a tiempo, emoción positiva, va a posibilitar el que en otra ocasión que esté en circunstancias similares tenga el interés de querer repetirlo. Al repetirlo, voy a construir un significado sobre esa situación, acción, objeto, fenómeno. En este caso, ¿qué podría ser? Pues que es comida rápida para tener energía y poder rendir en mi clase siguiente. Pero también voy construyendo un sentido, porque no me lo había planteado, pero cuando voy ahí, resulta que, vamos a pensar, era un lugar donde por comodidad me reunía con un amigo, con una amistad que ya falleció, ¿no? Y entonces, el estar ahí me hace sentir acompañado de una compañía. Le estoy atribuyendo a ese elemento, es lo que yo le otorgo. Y la diversidad de sentidos es lo que configura en este enfoque la personalidad. La categoría más general, más amplia, es
esta categoría de sentido subjetivo, es lo que permite identificar como singular a cada persona. Cuando nosotros nos referimos a un análisis estructural de la personalidad, es conocer los sentidos de esa persona, cómo está organizada su jerarquía de motivos y sentidos. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, decíamos, la anterior, y el problema, la anterior, por favor. Si el problema está aquí relacionado directamente con esto, entonces me planteo el abordaje psicoterapéutico. La siguiente, por favor. Y cuáles son los principios fundamentales, también rápidos, pero que son importantes conocerlos. El problema o trastorno se asume como un problema de creatividad, un problema de imaginación. O sea, suena fácil de entender, pero veamos lo que implica. La persona va a terapia porque ya no tiene los elementos para poder construir esa alternativa. Si ella los tuviera, no tiene aquí. Por eso es un problema, ante todo, de creatividad, que puede ser de imaginación o de fantasía. La siguiente principio: la conciencia de la jerarquía de sus motivos y necesidades, así como de las contradicciones, le va a permitir identificar prácticas y representaciones naturalizadas que mantienen el conflicto, lo cual resulta necesario para posicionarse activamente frente al mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a terapia psicológica cuando no tengo conciencia de la jerarquía de mis motivos. Imagínense la jerarquía, así como cualquier organigrama del ámbito empresarial, de lo que quieran, pero hay un motivo dominante, hay otros a la izquierda, a la derecha, y así se va desglosando de diversa forma. Si yo fuera consciente de la estructura de mis motivos, de la organización, no tendría por qué ir a terapia, porque yo sabría qué es más importante y podría tomar la decisión. Pero no la conozco y no sé si ante la persona que me fue infiel, no sé tomar la decisión de continuar con la relación o abandonar la relación porque no soy consciente de qué me está causando el conflicto. Bien, la acción terapéutica exitosa es aquella que facilita el inicio de un proceso de subjetivación. ¿Qué quiere decir? De manera muy sencilla, la construcción de nuevos sentidos subjetivos. La hipótesis del terapeuta le facilita posiciones que pueden ayudar en el curso de subjetivación. ¿Y cómo lo hace? Mediante acciones terapéuticas, principalmente de confrontación, pero no de forma exclusiva, que orientan al desarrollo de posiciones activas. Yo busco justamente evidenciar esas contradicciones. O sea, en el caso que les platicaba de la infidelidad, por un lado, la persona, o sea, construye ese conflicto porque en el momento entra en shock, pero veamos dos posibilidades. Una persona, cuando genere la conciencia, encontrará que su motivo central o de sus motivos principales está la lealtad, y esto se ve reflejado en todos los sistemas de convivencia, con la familia, con los amigos, etc. Entonces, cuando haga ese proceso reflexivo y tome conciencia, fácilmente se retirará. Pero no es así para todos, depende de cada historia, de cada sujeto. Otra persona donde sus motivos fundamentales es el poder acceder a otro estatus, a otras condiciones de vida, otras relaciones, y que solamente los encuentra con esa persona y que no le va a importar lo que puedan decir otras personas o los conflictos que generan alrededor. En algún momento ese problema específico podrá disolverse cuando sea consciente de el nivel que está ocupando. O sea, no hay algo determinado, tiene que ver con
esa estructura particular. Por supuesto que sí puede haber discusiones en relación a lo moral, etcétera, pero no tenemos que partir de ahí, sino de esta jerarquía, y a partir de ahí sí podemos discutir otros niveles de análisis. Bien, el proceso de significación y reflexión del terapeuta y del usuario es singular y se presenta en un clima de alta producción emocional. Alta emocionalidad, decíamos, un contacto íntimo profundo. Sí es cuestionar, no es, o sea, sí empático, pero confrontar con mucho respeto, pero el cuestionamiento. En este modelo, la crisis, lo dice Vygotsky, y sigue toda la línea de sus maestros: Shakespeare, la tragedia, Spinoza, de la crisis, el trauma, el problema como el motor del desarrollo. Recuerden el espiral dialéctico, donde la crisis es lo que favorece el desarrollo. Bien, y finalmente, en la aproximación histórico-cultural sí se asume una postura crítica. No se puede ser política e ideológicamente neutro. Se está a favor de la emancipación, o sea, en contra del proceso de alienación. Bien, la siguiente, por favor. Esquema general. Después de la entrevista inicial, 3 sesiones de evaluación que a veces le denominamos comprensiva o interventiva. Seguro la han escuchado, porque el ir generando conciencia ya permite ir observando algunos cambios. Una sesión de entrega de resultados mediante el diseño de un reporte escrito, donde se le muestra todo ese arbolito de necesidad, motivo, emoción, cómo está estructurada su personalidad para apoyarla en la generación de esa conciencia. 5 sesiones exclusivas de intervención con objetivos bien definidos en un programa de intervención que en la formación yo sí se los pido a mis estudiantes que la elaboren. Una sesión de reelaboración posterior al tratamiento, que aparece como opcional porque aquí en la clínica sí están las condiciones. Igual que la sesión de cierre y de entrega de resultados por reporte escrito. Aquí en la clínica sí son fundamentales, y además también para mostrar las evidencias del cambio psicoterapéutico, que no se limite solamente a lo que la persona dice directamente en el cuestionario de calidad, sino que haya evidencias del cambio evidenciado de forma indirecta. En la práctica independiente es difícil que estas sesiones se lleven a cabo porque la persona ya se siente súper bien y ya pues no le ve sentido a regresar. La siguiente, por favor. Instrumentos y técnicas, particularmente de evaluación, pero no son excluyentes. Sin embargo, lo que más utilizamos para la evaluación: dinámica conversacional, que es diferente a una entrevista porque nos obliga, decíamos, a tener un papel afectivo íntimo con el otro, no de una posición superior, sino de un diálogo genuino, no tan cerrada como en otros modelos, que a fuerza queremos que hable sobre el tema que le planteamos, sino damos la posibilidad de que avance por lugares que inclusive no preguntamos, porque asumimos que la persona no está loca y que nuestro objetivo es descubrir cuál es el sentido de lo que está comentando, porque es importante para ello. Historia de vida, hay muchas en investigación cualitativa y en varias aproximaciones, hay muchos recursos, algunos con una instrucción general, otros llevan paso a paso por distintas etapas, pero es un gran recurso para conocer los sentidos, porque no nos interesa solo el aquí y el ahora. Como el nombre lo dice, nos interesa el carácter histórico de la configuración de esa subjetividad. Por eso no nos vamos a llevar, como en el psicoanálisis, muchas sesiones
eso se agota en una sola sesión, pero sí es importante conocer cuáles son los sentidos dominantes. Frases incompletas de González Rey, con una estructura parecida a esta. Randy González Serra, aquí el libro de Psicología de Motivación, que trae varios instrumentos muy interesantes, algunos métodos directos e indirectos para conocer necesidades y motivos. Evaluación de la esfera afectivo-emocional, que viene en este libro de la doctora Julia, y cualquier otro instrumento que nos permita una expresión afectiva estrecha: composiciones, relatos de experiencia, cartas, diarios, dibujos, juego de roles. Por ejemplo, con pequeñines, dibujos y construir historias a partir de dibujos es un recurso muy eficaz. La siguiente, por favor. Para la intervención, la principal acción, y que mostraré un ejemplo en el siguiente, más adelante, es la acción terapéutica de confrontación, que si nosotros la logramos plantear de forma muy precisa, vamos a observar lo que la Gestalt llamaba el insight, u otros términos, inclusive fuera de la psicología, a esa reestructuración en ese proceso de reflexión, y que va a permitir justamente que emerjan nuevos sentidos subjetivos. Acciones terapéuticas para la transformación del modo de vida. No porque es complejo, no nos interesan cosas que curiosamente en otras aproximaciones a veces no se consideran o no se toman tan en cuenta, salvo que el problema esté directamente relacionado con ellos. Cada vez se van incorporando, pero el hecho de cambiar régimen alimentario, actividad física, hábitos de higiene, uso de tiempo, etcétera, son elementos que ayudan a reestructurar por completo y a que aparezcan otros sentidos subjetivos. El arte, para nosotros, el arte es el principal método de desarrollo emocional, así como la ciencia y por lo tanto el conocimiento científico es el motor del desarrollo cognitivo. El arte es el motor del desarrollo afectivo. Esto no suena sorprendente quizás para nadie, pero en las aproximaciones psicológicas son pocas las que consideran el arte como un recurso importante. Reflexión sobre producciones escritas, que pueden ser los mismos relatos de experiencias, composiciones, discusión de películas u obras literarias, de acuerdo a la escolaridad, por supuesto, o intereses, y siempre acompañado de una dinámica conversacional, emotiva y reflexiva, no como instrumentos aislados, sino siempre generando ese diálogo genuino. La siguiente, por favor. Bien, aquí lo que les decía, dos ejemplos muy breves de cómo se sistematiza, cómo se planea y cómo se va dando el proceso. Aquí un señor de 52 años, que lo describe González Rey, por sufrimiento por las constantes provocaciones de su suegra. Entonces, nosotros, a través de los instrumentos que aplicamos, frases, composiciones, conversación, etcétera, vamos buscando los trechos cargados de sentido, los indicadores. Y los reunimos, los agrupamos por sentido. Vean, en un momento expresa: a mí no ha nacido quien me manipule. En otro momento: las debilidades no son propias de los hombres. En otro momento: en todos los lugares por los que pasé siempre fui respetado. Entonces, aquí un sentido que bien podría configurarse como un valor, y un valor que podría tener varios sentidos: orgullo, etcétera. Nos permite realizar toda la descripción y propuesta de actividad terapéutica. ¿Cuál es el significado que encierra? Lo planteo.
La hombría está asociada al respeto, a la capacidad de enfrentar problemas, de no dejarse manipular ni dominar por nadie. Vean, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de las provocaciones de su suegra? Entonces, ante esta condición, quiero hacer hincapié que tanto el sentido como el significado, como la hipótesis, son interpretaciones del terapeuta, no aparecen de forma directa. Por eso es constructivo interpretativo. Pero, aunque al comienzo tiene un alto grado, o sea, lo especulativo tiene un papel importante, pero va generando una solidez de cada argumento para poder ser evidenciado por distintos trechos de información. Entonces, ¿cuál era la hipótesis en este caso? Que está preso ante un conflicto profundo entre su necesidad de afecto, de cariño y de apoyo y el miedo a perder lo que tiene en su vida familiar, único reducto afectivo en el que realmente se apoye, pero que al mismo tiempo rechaza y agrede. Él decía que el problema era por las provocaciones de su suegra, pero la realidad es que había un conflicto mayor también con su esposa. Pero eso no salía de manera directa. Entonces, ¿qué debemos de identificar? Decíamos, actividad que puede ser práctica o representación naturalizada. Algo muy sencillo, vivir donde no se sentía bien como algo naturalizado. Los que ya pasaron por psicología social quizás han escuchado este concepto, que no posibilita crear otras formas alternativas. Pareciera que las cosas tendrían que ser así, así son y así tienen que ser. Es la constante dentro de lo que identificamos como naturalización. Y entonces, lo que hace González Rey, dice, aquí está la expresión tal cual, de cómo lo plantea, con la finalidad de confrontar esos motivos, esos sentidos, porque por un lado, la casa era el único espacio de afectividad, de estabilidad, pero por otro lado, estaba llena de conflictos que ya no deseaba continuar, y también por el papel de la suegra, que no le permitía una independencia. La casa era de la suegra, y entonces tenía que ajustarse a todas las condiciones, y obviamente sentía que la hija siempre le daba la razón a la suegra. Entonces, ese tipo de planteamientos, aquí es uno de los planteamientos cruciales. González Rey le dice, puedo decirle algo que pienso, que sé que va a generar una reacción fuerte en usted, pero que por el respeto que le tengo y el tipo de relación que hemos construido no puedo dejar de decirle. Cuando me explica las posiciones de Sombría, me da la impresión de que en lugar de tan hombre como se ve a sí mismo, usted es extremadamente hombre. Eso, imagínense, de hecho ahí González relata las expresiones del Señor, pero que sí, precisamente le llevan justamente a construir esas formas que por aquí había imaginado, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Vamos a mostrar otro caso de este proceso constructivo interpretativo. La siguiente, por favor. Una señora de 40 y tantos años, estrés por no tener tiempo. Entonces, ¿qué expresa? En diversos momentos, también aquí hay cortes. Lo que me hace sentir tan estresada es trabajar tanto y al final no tener ni un centavo. Yo voy a continuar trabajando duro, pero nunca voy a cubrir mis necesidades con mi salario. ¿Qué puedo cambiar para cambiar eso? Eso no puede cambiar. De todas las cosas que el cardiólogo me recomendó hacer, yo solo puedo hacer el ejercicio físico, pero no me gusta hacerlo. Y tampoco tengo tiempo para hacerlo. En el poco tiempo que me queda libre todos los días, yo prefiero descansar, leer un buen libro o ver televisión, y ese es el único tiempo que tendría para hacer ejercicio. Por lo tanto, hacer ejercicio implicaría sacrificar el único tiempo placentero de mi vida cotidiana.
sentido muy sencillo de identificar, el agobio, el significado, decíamos, en la misma línea, está claro, las cosas son como son y no pueden cambiar. La hipótesis, también muy fácil de comprender, rutinas de consumo y representaciones que se naturalizan como necesarias. Por la aproximación crítica, el ojo está puesto ahí, cada enfoque tiene su punto de análisis. Y justamente, ¿cuál es una de las actividades naturalizadas, o varias que están configuradas? La esclavización de la madre para satisfacer un patrón que le impide incorporar a la hija en las tareas de la casa, como una de las posibilidades, porque dentro de más elementos que no pude representar aquí, pues ella se asumía como la madre que tenía que cubrir de todas las necesidades de la hija. Entonces, la hija podía, imagínense, salir a estudiar, a divertirse, a todo, pero sin participar en actividades de la casa. Y ella se sentía como la heroína en ese sentido, pero donde, por un lado, esa incorporación de la hija, y por otro lado podemos incorporar otros elementos. Cuando se refiere al consumo, pues estamos pensando en el tiempo que dedica para ver televisión, por ejemplo, etc. Y pues las acciones terapéuticas son muy sencillas. Lo que decíamos, el modo de vida, integrar a la hija en las dinámicas del otro, como una forma tan fácil de empezar a movilizar esa nueva subjetividad que en este caso no requiere de gran diálogo reflexivo. Por eso existen distintos niveles para favorecer este proceso de generación de nuevos sentidos. La siguiente, por favor. A veces les espanta el modelo porque piensan que solamente alguien con ya cierta trayectoria lo puede realizar. No, aquí hay un reporte de estudiantes como ustedes en un artículo reciente, al final les pasaré la referencia, de cómo van realizando ese análisis. Todos los estudiantes lo pueden realizar sin ninguna dificultad. La siguiente, por favor. Aquí está en otro libro, también publicamos cómo podemos observar el cambio de la reestructuración a partir de ese tipo de análisis. Podemos evidenciar el cambio de necesidad, por ejemplo, en este caso, en una persona que era adicta al consumo de crack, de entretenimiento, responsabilidad laboral a responsabilidad con seres queridos, de diversión con amigos e independencia económica a mantenerse alejado del consumo y en estrecha convivencia con otras personas. Y así, a lo mejor sería interesante señalar, como comparación, la dependencia respecto al consumo de droga para sentirse bien y el compromiso con el desarrollo de los otros. Pero todo esto uno lo podría decir sin tener todos los elementos para poder evidenciar. Por eso yo les exijo, la anterior, este tipo de análisis que ustedes podrán observar tanto para la evaluación inicial como para la evaluación final, que no van dirigidas específicamente a que conteste sobre la información que quiero, sino que requiere ese carácter interpretativo y que aunque no aparece de manera directa, no podemos decir que no es real. El ejemplo fundamental para entender el sentido, y que quiero comentarlo para que no se vayan con la idea de que uno puede decir lo que quiera, es el caso de una fábula. Todos conocen la fábula de la liebre y la tortuga, ¿cierto? ¿Cuál es la moraleja? Díganme, ¿sí la saben? Yo sé que sí la saben. Que la liebre va demasiado rápido en la vida y no disfruta. No, que se confía de que es más veloz que la tortuga. Bien, bien, ¿qué más? Las dos también, ¿qué más? Subestimar a la lectura. Bien, una más. Bien. Bien. Aunque esas palabras no están en toda la fábula, no podemos decir que no corresponde.
Si no, no entenderíamos una fábula. ¿Sí se entiende? O sea, es el carácter constructivo, interpretativo, pero que no sale del carácter lineal. Por supuesto que hay interpretaciones que tienen más sentido que otras. Y que por supuestamente yo como revisor, pues les diré, eso no corresponde con lo que está aquí, la interpretación, el sentido. Pero es un carácter que puede ser objetivo y se puede comprobar. La siguiente. La siguiente. Bien, conclusiones. Desde esta aproximación, el contacto íntimo con el otro es fundamental para el desarrollo psicológico. Haciéndolo de manera reflexiva, conjuntándolo con esa expresión de emotividad, con esa comunicación afectiva estrecha, es el medio fundamental. O sea, en la propuesta histórico-cultural, los que ya han oído algo de Vygotsky, todo el desarrollo se da primero en el plano externo, después en el plano interno, en el plano social, colaboración. Así aplica para cualquier proceso, también en la esfera de lo afectivo. Los motivos centrados en objetos y no en sujetos son fuente de malestar psicológico. Lo que hemos identificado, y lo que la literatura también ya reportaba, es que quienes tienen gran malestar psicológico es porque en su jerarquía de motivos, los motivos dominantes tienen que ver con objetos, o sea, lo que desean con objetos físicos, no sujetos. O sea, una persona feliz es aquella que vive para los otros. Piensen, familiares, conocidos, amigos, artistas, donde quieran, científicos, etc. El grado de bienestar psicológico tiene que ver con el compromiso hacia los otros. El aislamiento y el empobrecimiento de la comunicación afectiva en las relaciones es el principal indicador del trastorno o problema psicológico. En mayor o menor medida, todo lo que se denomina como trastorno psicológico o problema psicológico, aunque no sea trastorno o no sea denominado así, vamos a identificar un aislamiento, al menos distinto a su momento actual. A su momento anterior. O sea, sí puede tener algunos contactos, pero ha disminuido esa comunicación afectiva. Por eso requiere de un otro que puede brindar lo que no encuentra en las relaciones cotidianas, y ese otro es el psicólogo. El objetivo es superar los procesos de alienación, o sea, de esos que provocan la despersonalización. Los que pasaron por psicología social, recuerden que la alienación tiene que ver con la construcción del otro como objeto, como inferior a mí, cosificarlo. Entonces, en el proceso reflexivo, la intención es establecer lazos íntimos con el otro. Por eso puse el principito, donde erróneamente se sataniza a la dependencia. El problema no es la dependencia, y si no, vuelvan a leer el principito. El problema es que sean dependientes a una sola persona. Tenemos que generar dependencia con todo el mundo, con todas las personas. Y finalmente, la comprensión del otro como persona, la colaboración con él y la comunicación afectiva profunda es el principal medio para la construcción de nuevos sentidos desafiantes de la lógica dominante. ¿Sí? Tiene un sesgo, es una postura crítica, denominada dentro de lo que se conoce como la psicología crítica latinoamericana, pero es la opción en psicoterapia, particularmente en psicología clínica. La siguiente, literatura básica, a quienes les ha generado algo de interés, ahí están algunos textos que pueden rastrear, e inclusive algunos me los pueden pedir, con gusto se los puedo pasar por correo. Ahí otros están en la red, sin ningún problema los pueden identificar. Les recomiendo bastante CDC y Gatling de psicopatología, por supuesto que el de González Rey, el primero. La siguiente, publicaciones que hemos realizado, todas las personas con las que he colaborado, aquí las que tienen que ver justamente con la esfera afectivo-emocional. Ya hay capítulo de libro, ya hay artículos, ya hay presentación
en congresos, donde particularmente cuando les decía que lo podían revisar el texto, estos primeros tres tienen los casos o las imágenes que les presenté. Lo otro lo pueden encontrar en el de González Rey. La siguiente, por favor. Y hay tesis, si quieren conocer a detalle este método constructivo interpretativo, hay varias tesis, ahí están los temas sobre veganismo, sobre videojuegos, sobre discriminación, sobre injusticia, sobre la docencia, sobre estudios de emancipación en mujeres y sobre una aproximación social en Yucatán. Ahí hay varias tesis, la mayoría como director, una como sinodal y una mía que también de doctorado, ahí la pueden consultar en la red. Y finalmente les agradezco por su atención, por su espera después de tanto tiempo aquí. Espero algo les haya aportado. Nuevamente los mejores deseos para su año de psicología clínica quienes están comenzando. Y por supuesto que si hay tiempo, con gusto, y si hay inquietudes, podemos platicar.